Hola, soy Carlos Alberto Patiño Villa y este es el debate de la ciencia. Uno de los fenómenos más interesantes en la salud mundial, por llamarlo de esa forma, en las últimas décadas ha sido la aparición de una serie de enfermedades producto no necesariamente de las primeras infecciones que generan los microorganismos bacterianos, sino producto de la resistencia bacteriana a los tratamientos médicos. Esto ha generado una serie de impactos brutales en muchas partes del mundo, de infecciones hospitalarias, de infecciones en pacientes que han sido tratados, de incapacidad de combatir las resistencias bacterianas o de incapacidad de comprender cómo mutan y se transforman los microorganismos para afectar nuevamente la salud. Este ha sido uno de los fenómenos más importantes que la Organización Mundial de la Salud ha venido estudiando con detenimiento, pero es además uno de los temas en los que los gobiernos a nivel mundial vienen invirtiendo muchísimo dinero para buscar mejoras reales en los tratamientos médicos. Para entender cómo funciona esta investigación, para entender qué está pasando en Colombia, pero para entender también los alcances de la internacionalización científica del país, hablaremos hoy con Diana Paneso Botero. Diana Paneso Botero, bacterióloga de la Universidad Javeriana, especialista en docencia universitaria, magíster en microbiología médica de la Pontificia Universidad Javeriana y PhD en ciencias biológicas en la Universidad Javeriana de Colombia. Es profesora asociada de la Unidad de Genética y Resistencia Antimicrobiana UGRA de la Universidad del Bosque, instructor asociado del Instituto de Genética Molecular Bacteriana de la Universidad del Bosque en Colombia y bacterióloga en servicio social obligatorio del Laboratorio Clínico del Hospital Manuel Elkin Patarroyo en el Departamento de Salud del Guainía en Colombia. Magna cum laude, tesis doctoral, caracterización de la virulencia transferible en aislamientos de origen nosocomial del Enterococcus faecium de la Pontificia Universidad Javeriana y beca para el desarrollo del programa doctoral en la Universidad Javeriana de Bogotá, otorgada por Colciencias. La idea de prepararse es para generar conocimiento, impartir ese conocimiento. Entonces lo que hacemos es, de cierta manera, crear cursos que podemos entrenar a gente, médicos, infectólogos, microbiólogos. Adicionalmente pertenecemos y hacemos actividades académicas por videoconferencia, escribimos proyectos de investigación, todo generado hacia la producción de ciencia en nuestro país, pero con un soporte internacional muy fuerte. Hola Diana, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola Carlos Alberto, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, ¿cómo ha sido tu recorrido para llegar a ser parte del grupo de vigilancia de resistencia bacteriana? Pues mira, yo soy bacterióloga de la Javeriana. Yo inicié mi proyecto de tesis de pregrado con una persona que fue clave para mi proceso de investigación. Él me abrió las oportunidades y la mente a este tema de hacer ciencia en nuestro país, el doctor Carlos Jaramillo, virólogo, quien en esa época trabajaba en la Universidad del Bosque. Tenía un grupo muy pequeño, al cual pertenecía estudiantes de medicina. Éramos 2 estudiantes de bacteriología con la idea de hacer algo diferente. Así que nos reuníamos con él, hablábamos de artículos científicos y soñábamos con hacer ciencia. Todo empezó así, en la Universidad del Bosque. Ellos nos financiaron, nos dieron la oportunidad de abrir un espacio, el cual se llamó Laboratorio de Virología. Fue el primer laboratorio de investigación en la universidad. Y iniciamos con 5 o 6 personas. No quiero preguntarte la edad, obviamente, pero estamos hablando de un periodo de menos de 20 años. Sí, claro, yo tengo 38. ¿Esto quiere decir que la virología en el país es absolutamente reciente de alguna manera? Sí, realmente. Lo que pasa es que yo en virología empecé con ellos, pero... Claro, pero la virología en el país en general no tiene más de 30 o 40 años. No sabría decirte porque en ese aspecto yo estuve con ellos 1 año o 2 y cambié de área. Entonces no quiero entrar a... Entonces arrancaste con Carlos Jaramillo sí. En este grupo. Entonces arranqué con el doctor Jaramillo, empezamos a trabajar en investigación y en esa época el doctor César Arias, quien era médico de la Universidad del Bosque, estaba entrenándose, haciendo su doctorado en la Universidad de Cambridge, primero maestría y luego doctorado, volvió al país a dictar una charla, nos reencontramos en un evento científico y empezamos a pensar, bueno, ¿qué opciones hay para hacer ciencia y hacer innovación en nuestro país? Hubo la oportunidad que yo estuviera con él entrenándome en la Universidad de Cambridge. Estuvimos, él en su parte final del doctorado, yo lo acompañé durante 6 meses. Cuando volvimos al país, la Universidad del Bosque hizo una inversión muy importante para desarrollar un laboratorio de investigación en resistencia bacteriana. Fue el primer laboratorio
que tuvo la universidad en este nivel. Y adicionalmente porque el doctor Arias había obtenido financiación de una entidad muy importante en el Reino Unido, que es la Wellcome Trust. Con esta entidad él pudo aplicar a un proyecto, el cual fue ganador y nos permitió iniciar el primer proceso de investigación de resistencia en nuestro país. Adicionalmente, con fondos de la industria farmacéutica, logramos iniciar una de las primeras líneas de investigación en vigilancia y resistencia. Y gracias a la emoción y a la intención de diferentes personas de la Universidad del Bosque, esto fue un hecho hace 12 años. Definitivamente los directivos vieron una oportunidad para desarrollar ciencia. Bien, pero entonces hiciste tu pregrado en bacteriología, en la pregrado en Javeriana, bacteriología. y luego hiciste una maestría. Claro, cuando ya el grupo empezó, teníamos 2 años de investigación y había que empezar a entrenarnos. Entonces éramos una odontóloga, Julieta Peña de la universidad, un médico de la universidad, Mauricio Zúñiga, una microbióloga de la Javeriana, una de mis mejores amigas, Ginés Reyes, el doctor César Arias y yo. En ese momento empezamos los proyectos de vigilancia con un proyecto de una industria farmacéutica y en ese instante empecé yo mi proceso de maestría en la Universidad Javeriana. La Universidad Javeriana permitió que yo trabajando en el bosque pudiera hacer un proceso de investigación con ellos y tuviera un título y tuviera un proyecto de investigación también en la universidad. De alguna manera fue una especie de cooperación indirecta entre las dos universidades. Fue una manera, claro, porque yo tomaba las clases con ellos, tenía un tutor allá, pero tenía todo mi proyecto de investigación en la Universidad del Bosque. ¿Y tu tesis de maestría fue sobre qué? Yo trabajé en algo muy básico, que era un mecanismo en el cual una bacteria que se llama Enterococcus gallinarum, queríamos saber cómo se comportaba cuando estaba en presencia de un antibiótico, cómo se controlaba los genes cuando estaba ese antibiótico ¿Esa presente. bacteria qué hace? ¿Qué genera? ¿Qué produce? Produce infecciones como bacteremias, peritonitis, pero en ese microorganismo en particular no es tan comúnmente encontrado en los hospitales, no es tan relevante como por ejemplo otros enterococos. Sin embargo, pudimos detectar un brote en la Santa Fe y ese fue uno de nuestros primeros hallazgos importantes con respecto a ese... Un brote de esta bacteria. De esta bacteria, con respecto a ese microorganismo particular, que no es tan importante a nivel clínico, pero que pudimos darnos cuenta que aquí lo teníamos y que estaba causándoles problemas en una de las salas en la Fundación Santa Fe. Y luego pasaste al doctorado. Continué trabajando en el grupo siguió creciendo, empezaron a entrar nuevos estudiantes de pregrado en medicina, estudiantes de bacteriología que hacían rotaciones y empecé el proyecto doctoral. Entonces en ese momento tuve la suerte de aplicar la convocatoria de Colciencias en el año 2005. Obtuve el galardón, fue posible tener la beca por medio del programa de doctorados nacionales con Colciencias y empecé mi proceso doctoral con la Universidad Javeriana, pero ya involucramos un tercer elemento que era la Universidad de Texas. ¿Por qué? Porque César Arias, quien era nuestro director, estaba haciendo su internado y su infectología en la Universidad de Texas y sabíamos que para continuar nuestro proceso de investigación necesitábamos una interacción internacional que nos permitiera mejorar procesos académicos que no podíamos hacer acá. Y ahí ingresaste a trabajar intensamente con los de Texas. Iniciamos intensamente con los de Texas, el doctor Arias terminaba su fellow de infectología, yo empezaba mi proceso doctoral, entonces empezó el tema en que todos nuestros estudiantes iban en camino también a proceso doctoral, entonces la primera que inicié fui yo y a los 2 años o 3 años inició la siguiente persona y ahora vamos en cadena. ¿Y en Texas trabajaste además con algún norteamericano de este laboratorio? Sí, tenemos un grupo muy interesante, el cual es liderado por la doctora Barbara Murray, quien es una autoridad en la materia a nivel de infectología. Ella es la directora de la División de Investigaciones, de la División de Enfermedades Infecciosas en la Universidad de Texas, y ella fue la mentora esencialmente para el doctor Arias y nos permitió y nos abrió un espacio en la Universidad de Texas muy importante. En esa dirección digamos, de tu doctorado, de tu investigación, ¿qué es lo más, digamos, impresionante que encontraste? Inicialmente nos enfocamos a patogénesis, es ver cómo una bacteria puede causar enfermedad. Y posteriormente, para complementar esta área, quisimos saber a nivel de Colombia mecanismos de resistencia, por qué las bacterias están produciendo esta resistencia a los antibióticos. Entonces queríamos hacer una vigilancia
de resistencia en enterococos circulantes en nuestro país. Y adicionalmente en cepas que provenían de Ecuador, de Venezuela, de Perú, porque teníamos un grupo fuerte en el cual habíamos desarrollado una interacción en la cual todos estos países nos enviaban cepas, las evaluábamos en nuestro laboratorio en Colombia, pero molecularmente no sabíamos cómo se comportaban, qué características particulares tenían. Entonces, con mi tesis doctoral pudimos también trabajar una de estas partes, no solo a nivel de patogénesis bacteriana, sino a nivel también de resistencia bacteriana en este microorganismo en particular, que es el Enterococcus faecium. Ahí llegaste, ¿cuántas publicaciones hiciste durante ese proceso de doctorado en ese trabajo? 5 años, 5 años con 5 publicaciones. En artículos, en revistas indexadas. En revistas internacionales. Por cierto, es una interacción muy bonita porque no solo trabajé en el tema particular que estaba haciendo mi doctorado, sino que a la vez participaba en los otros proyectos que teníamos en desarrollo aquí en Bogotá y en el laboratorio en Houston. Diana, ¿cómo te comparas tú, por ejemplo, en ese proceso de doctorado que hiciste con estudiantes que proviniesen de Perú, de México, de Brasil, de otros lugares de América Latina? Pues yo creo que somos muy afortunados que estamos abriendo estos espacios en Estados Unidos, porque definitivamente en Colombia todavía tenemos carencias y estamos empezando, estamos creciendo. Entonces, tener la oportunidad de tener un espacio abierto en una universidad del nivel que tiene la Universidad de Texas, que está ubicada en uno de los centros médicos más grandes del mundo, que si ellos no nos pueden ayudar, habrá alguien que nos va a ayudar. Entonces eso le da a uno una ventaja definitivamente importante, tener un socio académico tan fuerte y con ese deseo de colaboración. Eso es un beneficio. Claro, total. ¿Y tú recibiste un apoyo fuerte de Colciencias? Yo recibí un apoyo fuerte de Colciencias porque recibí la beca para el programa de doctorados nacionales. Me permitía estar en Texas 6 meses, pero debido a la complejidad de los experimentos que estábamos desarrollando, que no podíamos hacer acá porque no contábamos con un sistema de manejo de animales como lo tiene esta universidad, pedí permiso para que Colciencia me extendiera ese tiempo de estancia internacional, lo pude hacer, entonces pude poder cerrar el ciclo y terminar todo el proyecto que había sido financiado por una de las entidades más importantes de investigación en los Estados Unidos, como es el NIH. Buenísimo. ¿Y luego has recibido una retroalimentación de tu proceso en Colciencias? Claro, en Colciencias es muy interesante porque una vez uno termina, desarrolla sus informes y tiene una serie de apoyos. Como de un feedback permanente. Sí, uno tiene que, como estudiante doctoral y al terminar su proceso, uno tiene que hacer una actualización y estar pendiente de lo que sucede en su laboratorio e interaccionar con los diferentes grupos, porque la idea de prepararse es para generar conocimiento e impartir ese conocimiento. Entonces lo que hacemos es, de cierta manera, crear cursos que podemos entrenar a gente, médicos, infectólogos, microbiólogos, adicionalmente pertenecemos y hacemos actividades académicas por videoconferencia, escribimos proyectos de investigación, todo generado hacia la producción de ciencia en nuestro país, pero con un soporte internacional muy fuerte. Buenísimo. Y mientras tanto, todo este tiempo has sido docente del bosque. Todo el tiempo, llevo 15 años como docente del bosque. He pasado por todos los escalafones desde instructor asistente hasta ahora que soy profesor asociado, y eso me ha permitido conocer profundamente la universidad y ver el crecimiento. Discúlpame, ¿ya has tenido alumnos todo el tiempo? Todo el tiempo nuestro laboratorio tiene estudiantes de medicina, incluso algunos estudiantes de bacteriología, pero en general medicina. ¿De pregrado y de maestría o solo de pregrado? Pregrado, y hemos tenido 1 o 2 y estudiantes de maestría. En la época que estábamos haciendo todos maestría, todos los miembros del grupo, la maestría en la Javeriana, pero nos permitía hacer todo el proyecto en la Universidad del Bosque. ¿Y cómo has visto tu relación con los estudiantes? O sea, dicho de otra manera, ¿qué impacto has tenido de tu investigación hacia los estudiantes en el manejo del laboratorio? Es muy positivo, porque de 2 o 3 grupos, finalmente uno de ellos queda muy motivado a hacer proyectos y a generar conocimiento con nosotros. Cada vez que dictamos charlas en eventos científicos, al final se nos acerca un estudiante, 2 estudiantes, diciéndonos, quiero hacer un proyecto de investigación con ustedes, ¿hay espacio? Y para nosotros es prioridad que haya espacio para los estudiantes, porque es la semilla que va a crecer. Como en alguna ocasión sucedió conmigo y con todos los miembros de mi grupo, para nosotros la educación empieza en casa. Entonces la idea es que nuestros estudiantes de medicina, de enfermería, de odontología,
todos en el bosque tienen un espacio para que construyamos conocimiento. De ahí, ¿cuántos estudiantes has sacado ya, por ejemplo, hacia un trabajo de investigación doctoral? Yo soy la primera. Tenemos en este momento Lorena Díaz, becada de Conciencias con la beca de doctorados nacionales también, está a punto de terminar su tesis doctoral. Ginette Reyes, una de nuestras investigadoras también más antigua, está en el proceso de doctorado en este momento también en Houston. Ella no estaba financiada por Conciencias, está financiada por la Universidad del Bosque y en este momento ella está también a mitad de su doctorado. Sandra Rincón, quien es otro miembro incansable de nuestro grupo, está en proceso de aplicar a hacer el doctorado directamente con la Universidad de Texas. Y tenemos dos nuevas personas. No, pero entonces tienes una buena cosecha de estudiantes de doctorado. Sí, nuestro grupo está creciendo y en este momento tenemos dos nuevas personas, microbiólogas, que están en el proceso también de aplicar probablemente en 1 o 2 años máximo a hacer proyecto doctoral. Nuestra idea es que todos tengamos doctorado y podamos empezar a crecer y como decía el doctor Otero ayer en el cierre del evento de investigaciones, que estos arbolitos sigan creciendo y den frutos. En esa recolección de frutos aparece algo que me parece interesante y es preguntar cómo ha aumentado la producción científica del grupo. Increíblemente. Porque pasamos de tus 5 artículos de tu proyecto de doctorado a ¿cuántos? En este momento en PubMed alrededor tengo 20 artículos. Desde que empecé en el 2001, nuestro primer artículo publicado. Pero es una muy buena producción para 11 años. Es una muy buena producción gracias al apoyo no solo de la Universidad del Bosque, esto es un apoyo multiinstitucional. Nosotros tenemos proyectos en colaboración con el CIDEIN de Cali, tuvimos proyectos con la CIP de Medellín, a nivel internacional con la Universidad de Cambridge, el Instituto Pasteur, la Universidad de Texas y más entidades con las cuales nos ha permitido llevar a este nivel de producción científica. Y obviamente la Universidad del Bosque ha sido nuestro mayor apoyo en todos estos 12 años de trabajo. Bien, ha sido un recorrido intenso el de Diana Paneso Botero. Ya regresamos al debate de la ciencia después de este corte. A nivel clínico podemos contar de pronto 10 microorganismos que son los más importantes, los que más se aíslan en los hospitales y en los cuales los médicos tienen un reto día a día. Y dentro de estos hay una sociedad americana que ha publicado relacionado aproximadamente con 7 microorganismos que son un problema diario en la práctica clínica y dentro de esos está el Enterococcus faecium. Hola, regresamos al debate de la ciencia hoy con Diana Paneso Botero. Diana, bueno, tienes una producción, como te lo decía, impresionante de 20 artículos en 11 años y además tu grupo pues tiene una producción, un récord muy significativo. ¿Cuáles han sido las principales journals, las principales revistas científicas en las que han publicado? Bueno, el inicial fue en Emerging Infectious Diseases, el que nos abrió como las puertas. Journal Antimicrobial and Chemotherapy, Journal Clinical Microbiology America, Journal Infectious Diseases Clinical. También tenemos artículos muy importantes en el New England Journal of Medicine. Que es de los más destacados. Ese es el de los más destacados. BNC Microbiology, Clinical Infectious Diseases. Nuestra idea es incluso biomédica, porque para nosotros también es importante que las publicaciones estén circulando a nivel nacional, incluso hemos escrito para la revista del Bosque. Diana, tú perteneces a un grupo que se llama Unidad de Genética de Resistencia Antimicrobiana. En otras palabras, dicho un poco más, digamos, en términos de la calle, es Vigilancia de Resistencia Bacteriana. ¿Eso qué es? Es determinar qué microorganismos que están circulando en los hospitales, qué tipo de resistencia se está presentando, es decir, hacia qué antibióticos esas bacterias están produciendo efectos que no van a ser posibles en un futuro que sean tratados con esos medicamentos. Es decir, si yo tengo una bacteria que es resistente a oxacilina, no va a ser posible su tratamiento con ese antibiótico, va a haber una falla terapéutica y el paciente puede llegar a morir. Entonces nosotros buscamos qué está circulando en nuestro país en esas bacterias, particularmente en 2 microorganismos o 3 microorganismos en los cuales nos hemos enfocado y les podemos decir a los médicos los niveles de resistencia que están circulando o esto es lo que estamos viendo en nuestro país.
estos antibióticos muy posiblemente no les van a servir en su práctica clínica porque presentan genes de resistencia a este tipo de antibióticos, así que tengan cuidado cuando tratan sus pacientes. Eso es lo que nosotros hacemos en términos simples. Te voy a dar un ejemplo, tú me dirás, hace años, pues años me refiero a 4, 5, 6 años, hemos venido escuchando una serie de infecciones en distintos países de bacterias de muy distinto tipo. De hecho, una infección que se propagó en algunos países en Europa, en los Estados Unidos, era la legionela que ha estado infectando muchos hospitales. ¿Se trata de cosas parecidas a eso? Se trata de cosas parecidas. El tema es que nosotros trabajamos con 2 patógenos que tenemos en nuestra piel. ¿Qué es un patógeno, Diana? Bueno, es un microorganismo capaz de producir enfermedad en el ser humano. Cualquier ¿sí? cosa que produzca enfermedad es un patógeno. Es un patógeno. Entonces, estos microorganismos esencialmente a nosotros nos interesa 3 de los cuales son muy importantes en el ser humano porque producen infecciones muy relevantes y que son en algunos casos difíciles de tratar. Entonces trabajamos con Staphylococcus aureus, con Enterococcus fecalis y con Enterococcus faecium. Enterococcus faecium es un microorganismo que ha adquirido resistencia a múltiples antibióticos. Entonces en la práctica médica los médicos se ven en tremendos problemas para poder sacar a estos pacientes de las infecciones tan tremendas, porque no hay con qué tratarlos. Entonces ese es esencialmente nuestro foco de trabajo específicamente. En ese sentido, Diana, cuando hablas de resistencia bacteriana, ¿estamos hablando de unas bacterias que ya han sido combatidas con medicamentos posteriores o son bacterias que de principio no han sido combatidas con ningún medicamento? Sí, han sido combatidas con algún medicamento y han adquirido, digamos, los genes, que son porciones de DNA que le confieren resistencia a ese antibiótico particular y por lo cual en un futuro tratamiento, si el paciente vuelve a ser infectado con el mismo microorganismo, el antibiótico no le va a servir. O sea, ¿los organismos bacterianos tienen mutaciones genéticas que les permiten volverse resistentes? Sí, es un elemento, los microorganismos tienen muchas capacidades para volverse resistentes a los antibióticos, mutaciones, adquieren elementos de DNA que tienen fragmentos que les permiten conferir resistencia a más de 2 o 3 familias de antibióticos. Los microorganismos son los elementos más inteligentes que hay en la faz de la Tierra. Cuando se ha creado un antibiótico, ya muy seguramente hay algún mecanismo que produzca resistencia a ese antibiótico, por ese microorganismo o por otro. Entonces es algo muy interesante de estudiar. O sea que casi que las bacterias se vuelven incompatibles. Exactamente, exactamente. Y en o sea, esto es como una especie de pesadilla, porque entonces tú combates una especie de primera generación de bacterias, pero esa primera generación se transforma en una segunda generación con una modificación genética que la vuelve más resistente y los antibióticos iniciales ya no tienen ningún efecto. Totalmente, totalmente. Entonces, por eso los trabajos de investigación en resistencia bacteriana son tan importantes. Estamos tratando de correr en una batalla contra el tiempo, de ver qué se generó de resistencia para ver qué nuevos blancos terapéuticos se pueden crear para generar nuevos y mejores antibióticos, pero las bacterias nos llevan muchos años. Son increíble, porque además uno de los grandes inventos de la humanidad en los últimos 150 años son los antibióticos. Claro que sí, pero los microorganismos son absolutamente, diría yo, inteligentes, si lo pudiéramos decir en esos términos, y van un paso adelante de nosotros. Muchas veces los médicos han dicho que esta resistencia bacteriana se produce porque los pacientes empiezan a tomar antibióticos y una vez se sienten aliviados o sienten superando la enfermedad, paran y dejan los antibióticos allí, como si se interrumpiese un ciclo de bombardeo sobre las bacterias. Claro que sí, por eso es tan importante cuando los médicos le dicen a los pacientes, por favor, haga su ciclo completo, no pare el antibiótico cuando usted se sienta mejor. Adicionalmente, no solo ese elemento, en algunos casos los médicos se ven enfrentados a hacer tratamientos empíricos porque no tenemos las herramientas de diagnóstico para saber qué resistencia tiene ese microorganismo el cual está siendo tratado. Por eso la investigación en diagnóstico es tan importante. Llegará el momento, ya está llegando, incluso en el cual utilicemos sistemas genéticos que nos permitan decir, este microorganismo que ha infectado a este paciente puede tener estos genes de resistencia. El médico ya sabe que al tener esos genes de resistencia no va a poder tratar al paciente con esos antibióticos en particular. Ese es el punto final al cual nos gustaría llegar y ya se está llegando. La tecnología está avanzando y vamos en ese proceso.
Con eso avanzamos de tener que esperar. Pero vamos es que, ¿vamos es una promesa o vamos es una realidad cercana? Es una realidad cercana, es una realidad cercana porque todavía hacemos microbiología en la cual tenemos que esperar dos días para poderle confirmar al médico la resistencia a ese aislamiento. Con los nuevos sistemas de diagnóstico lo vamos a lograr. Obviamente estamos en podemos decir 5 o 10 años, en nuestro país de pronto se puede demorar un poco más, pero la tecnología está ahí y está para ayudarnos y para hacer diagnóstico de una manera muy certera. Ahora mencionabas 3 tipos de microorganismos. Dime, por ejemplo, enfermedades que se desprendan de la resistencia bacteriana de esos 3 tipos de microorganismos. Por ejemplo, endocarditis, la endocarditis producida por el Enterococcus faecium es algo muy importante en un paciente. Cuando un paciente ha sufrido una infección como endocarditis y está aislado un microorganismo como Enterococcus faecium, el médico está prácticamente sin herramientas porque esos Enterococcus faecium generalmente son resistentes a una gran variedad de antibióticos. ¿A todo? A todo. Entonces el médico está rezando en muchos casos para que el antibiótico de última generación que tiene a su mano sea aún activo contra esos microorganismos. Ese es un elemento importantísimo que es una batalla contra el tiempo realmente. Bueno, mencionas uno, otro de los 3 que... Estafilococo aureus es un problema importantísimo, también ha adquirido mecanismos de resistencia. ¿Qué genera ese estafilococo? Infecciones como osteomielitis, infecciones de tejidos blandos, neumonía. Es un microorganismo excitante, emocionante, tiene unos... ¿Qué tiene de excitante, Diana? Su capacidad de producir infección, de adquirir, de diseminarse y pues obviamente los avances a nivel de estafilococos y de conocer su genoma y de ver qué mecanismos de resistencia, qué genes producen esa patogenicidad, tal vez es uno de los que más estudios hay a nivel mundial y la gente más se enfoca por la capacidad infecciosa, por sus características microbiológicas. ¿Y el tercer microorganismo? Enterococcus fecalis también, es un microorganismo. ¿Qué produce? ¿Qué enfermedades? También puede producir bacteremias, produce endocarditis, infecciones urinarias. La ventaja, podríamos decirlo ventaja, es que no es tan resistente como el Enterococcus faecium. Sin embargo, tenemos problemas terapéuticos importantes. En esos 3 microorganismos, estamos hablando de 3 de un montón de millones de microorganismos. Sí. Realmente a nivel clínico podemos contar de pronto 10 microorganismos que son los más importantes, los que más se aíslan en los hospitales y en los cuales los médicos tienen un reto día a día. Y dentro de estos hay una sociedad americana que ha publicado relacionado aproximadamente con 7 microorganismos que son un problema diario en la práctica clínica y dentro de esos está el Enterococcus faecium. En esa práctica clínica, una respuesta así súper corta, ¿tú crees que los pacientes son conscientes de esta pesadilla? No mucho. Los pacientes todavía no han asimilado la importancia de esto. Necesitamos más educación para que ellos se den cuenta de la importancia de tomarse los regímenes antimicrobianos adecuadamente y ser parte y solución del problema. Entonces, yo creo que los pacientes también tenemos una misión de educar a nuestros pacientes. Bueno, ya regresamos en medio de esta pesadilla con Diana Paneso Botero a escuchar sobre la resistencia de los microorganismos. Mucho de la divulgación científica actual dice que tendremos un futuro más o menos cercano en el que las enfermedades serán fácilmente combatidas y casi que seremos inmunes a muchas enfermedades. Pues yo pienso que con los avances científicos podemos lograr muchas cosas. ¿Qué podemos lograr? ¿Pero eso es esperanza o realidad? No, es realidad. Bien, regresamos al debate de la ciencia con Diana Paneso Botero. Diana, en medio de esta pesadilla, esto me parece una pesadilla. Te estaba preguntando por microorganismos, por resistencias, pero esto quiere decir que en medio de millones y millones de microorganismos que son posibles, ¿las fuentes de infección son cuáles? Las manos de los pacientes, los elementos médicos, jabones, los microorganismos están en todas partes y si no los podemos eliminar bien, pues van a infectar los pacientes y pacientes que están en un grado de inmunocompromiso serio
pues son pacientes débiles, los cuales si adquieren uno de estos microorganismos multiresistentes están ante un peligro inminente. Entonces, los hospitales en algunos casos se ven enfrentados a decisiones de tener que cerrar salas porque el microorganismo multiresistente que tienen no lo pueden erradicar. No desaparece de ninguna forma. Exacto, entonces estamos ante un problema importante y los gobiernos están invirtiendo y están dándose cuenta de la relevancia de medidas adecuadas de higiene, de descolonización incluso de los pacientes cuando llegan colonizados al hospital. ¿Esto quiere decir que estamos frente a la necesidad de dobles y triples tratamientos médicos? Claro, en muchos casos para tratar ciertas infecciones es necesario el uso de 2 antimicrobianos al mismo tiempo o incluso 3 dependiendo del tipo de infección que tenga el paciente. Esto, para ponerte un ejemplo, quiere decir que incluso las cirugías se vuelven tan riesgosas no solo por la cirugía misma, pensando en cualquier tipo de intervención médica, sino por los procesos microbianos que pueden desatar. Claro. Totalmente, por eso los médicos antes de iniciar una cirugía, muchos de ellos hacen terapia previa para tratar de controlar esa flora bacteriana. Diana, en esa perspectiva aparece algo que me parece interesante y es que lo que genera esto se produce por un proceso de genética molecular. Sí. ¿Qué quiere decir genética molecular en ese contexto? Genética molecular es cómo los microorganismos poseen ciertos elementos que son capaces de generar eventos para producir efectos como resistencia bacteriana, para producir mayor enfermedad en un paciente. Entonces, una serie de elementos moleculares que los microorganismos tienen y que son capaces, se modifican y que son capaces de expresarse bajo situaciones especiales como presencia de antibióticos o presencia de diferentes componentes que les dicen ok, aquí estamos, y los microorganismos empiezan a generar estas proteínas, a generar ciertas sustancias que hacen que les permitan sobrevivir más tiempo o ser totalmente inmune a un antibiótico en particular. ¿Esa modificación está marcada por un proceso de adaptación genética a los microorganismos? Sí, claro que sí. Y muchos de estos elementos han sido compartidos por diferentes microorganismos, incluso a partir del suelo, los microorganismos son capaces de transferir. No son necesariamente de la misma clase o de la misma categoría, sino microorganismos que casi que por contacto empiezan a compartir información genética. Sí, claro. Ellos, los microorganismos son muy interesantes. Ellos interaccionan. O sea, no son simples bichos. No, para nada. Son microorganismos con una capacidad de interacción genética, es decir, que pueden recibir material de DNA, como lo llamamos nosotros, de un microorganismo de un género totalmente diferente, interaccionar con otro y recibir ese material genético, y esa bacteria a posterior puede ser capaz de infectar a un paciente y al ser tratado con un antibiótico la terapia no funciona, y no funciona porque recibió ese gen de un microorganismo previamente localizado en un ambiente diferentes sitios. Eso quiere decir que esos microorganismos que están en contacto unos con otros, es que esto me parece emocionante, porque resulta entonces que el asunto no es que sean de una evolución primitiva que tienden a desaparecer microorganismos, sino que son microorganismos que siguen estando completamente vivos. Totalmente. Los microorganismos evolucionan día a día, adquieren nuevos mecanismos, transfieren mecanismos. Entonces son totalmente adaptables a lo que están siendo influenciados. Si ellos están siendo bombardeados con antisépticos o con antibióticos, ellos tienen que sobrevivir. ¿Y sobreviven cómo? Expresando mecanismos moleculares para poder ser mantenidos en su ambiente o en donde están ubicados. Ese ciclo de adaptación genética de los microorganismos a los antibacterianos, ¿qué tan grandes, qué tan largos? Porque ahora decías que muchas veces cuando se comienza un tratamiento con una serie de medicamentos, de antibióticos, a un tipo de enfermedades cualquiera producido por microorganismos bacterianos, ya hay una reacción de los microorganismos a ese mismo medicamento. ¿Eso quiere decir que el ciclo de adaptación es qué tan rápido? Puede ser muy rápido dependiendo del material genético que adquiera. En algunos es un proceso de muchos años de evolución, en otros es la diferencia de la vida y la muerte por adquirir un plasmio que tenga 2 o 3 genes que producen resistencia a 2 o 3 antibióticos. Puede ser en un periodo de meses, en un periodo de días, dependemos del microorganismo.
Eso quiere decir que en esa perspectiva aparece una cosa que es importantísima, es que las enfermedades, entonces pareciera que estamos entrando en una especie de segundo gran ciclo de enfermedades. Me refiero a esto. Hemos en los últimos 50 años superado algunas enfermedades, o supuestamente superado algunas enfermedades, como la viruela, como por ejemplo la lepra, todo un montón de enfermedades de distinto tipo. Pero con eso que nos estás contando, casi que empieza un segundo ciclo de enfermedades. Podríamos pensar que sí, porque ya nos estamos quedando cortos con las terapias antimicrobianas, entonces los microorganismos van a ser capaces de sobrevivir y generar infección y actuar sobre los seres humanos en una manera que no vamos a poder controlar en algunos casos. Entonces, yo considero que sí. Esa segunda, no sé cómo llamarlo, porque no es una segunda generación, esa segunda oleada, esa segunda racha de enfermedades por resistencias microbianas, por resistencias de microorganismos, ¿tiene alguna posibilidad de ser combatida? Me refiero porque mucho de la divulgación científica actual dice que tendremos un futuro más o menos cercano en el que las enfermedades serán fácilmente combatidas y casi que seremos inmunes a muchas enfermedades. Pues yo pienso que con los avances científicos podemos lograr muchas cosas. ¿Qué podemos lograr? ¿Pero eso es esperanza o realidad? No, es realidad. Estamos ante un problema grave, pero también tenemos alternativas y herramientas. Entonces, herramientas como nuevos sistemas de diagnóstico para poder tratar de alcanzar la carrera que tienen los microorganismos. Entonces, para poderlos detectar a tiempo y tratar de manejarlos. Y adicionalmente, porque si podemos saber los mecanismos moleculares por los cuales producen esa resistencia, podemos generar nuevas moléculas. Entonces, no es una guerra perdida, pero es una guerra que requiere mucha inversión, mucha investigación y en la cual muchos grupos han puesto grandes esfuerzos para tratar de dar la batalla al respecto. Es que me sorprende porque además, claro, es otra cosa de otro área completamente distinta, pero ya hemos visto varias pandemias, la pandemia en México, por ejemplo, de la llamada gripe porcina, que luego tiene un nombre científico pues mucho más fuerte, las pandemias de la gripe aviar, también son originadas por resistencia de microorganismos. Estamos hablando de virus, los virus son un tema diferente a las bacterias, pero son elementos también muy interesantes, son elementos con una capacidad de supervivencia y con unos pocos genes pueden causar un importante efecto infeccioso en los pacientes, incluso tan interesante o en algunos casos más que las bacterias, dependiendo del microorganismo. Claro, sé que son cosas distintas, pero es que lo que me tiene aterrado es la pesadilla a la que se llegan a aparecer. Claro. Por la vitalidad genética que tienen. Claro, y por su capacidad de adaptación y movimiento y su capacidad de sobrevivencia a diferentes ambientes externos, temperaturas, antisépticos. Una vez que ellos han logrado encontrar un nicho, pueden sobrevivir a nivel celular y mantener toda su maquinaria genética. Así que son estructuras vivas, emocionantes. Casi que no podemos afirmar que haya una categoría de microorganismos bacterianos o de los que generan virus que hayan desaparecido radicalmente de la Tierra. No creo, yo creo que estamos en una constante evolución. O sea, permanentemente estamos conviviendo con ellos. Claro, porque adicionalmente estamos produciendo en el ambiente, eliminando antisépticos, produciendo antibióticos a los suelos, entonces es un reto día a día que no para. Bueno, ya regresamos al Debate de la Ciencia con Diana Paneso Botero. Estamos un poco atrás y hay estudios muy serios de la Universidad de Antioquia en las cuales han demostrado las diferentes calidades del mismo tipo de antibiótico frente al genérico a la molécula original. Estudios muy relevantes publicados en revistas muy importantes del grupo de la Universidad de Antioquia donde vemos eso. Bueno, Diana, en este contexto de investigación tan interesante, en Colombia, ¿en qué estamos? ¿Qué está pasando? ¿Hacia dónde nos movemos? ¿Cuál es el horizonte? ¿En qué estamos? En Colombia estamos en el punto que los grupos que están formados están investigando qué hay a nivel del país, qué está circulando. Entonces, las universidades han dado una apuesta importante a ver todos estos mecanismos y se han enfocado en diferentes microorganismos. La Universidad del Bosque ha dado unos pasos grandes e importantes
en resistencia específicamente de microorganismos gram positivos, que es lo que hacemos en nuestro grupo. Otras entidades en el país como CIDEIN en Cali con gram negativos. Entonces, el país está trabajando, no ha dejado el tema y está realmente concientizado. Nuestros médicos, infectólogos, microbiólogos están atentos a descubrir algo raro que encuentren en sus diagnósticos, microorganismos con patrones de resistencia inusuales, nos contactan. ¿Y se han encontrado muchos en Colombia? Hemos encontrado, fue muy interesante, un par de años atrás, una microbióloga nos contactó por medio del CIDEIN, nos envió un microorganismo que era resistente a un antibiótico que había sido recientemente lanzado en Colombia, ya estaba circulando en Estados Unidos, y pudimos detectar un mecanismo de resistencia en ese aislamiento de Staphylococcus aureus, y nuestros grupos de trabajo con los cuales hacemos investigación en Estados Unidos nos ayudaron a dilucidar ese mecanismo de resistencia que presentaba ese aislamiento proveniente de un paciente colombiano. Entonces, el país está trabajando y las universidades están dándole un fuerte apoyo a ese nivel. ¿Qué tanto nos han, digamos, afectado como país en el Sistema Nacional de Salud este tipo de, como de segunda oleada de enfermedades? Nos afecta porque cada vez nos vemos con menos herramientas terapéuticas. Obviamente en nuestro país en algunos casos, debido a la circulación de unos antibióticos que están actualmente en el país o en otros no se encuentran, tenemos diferentes mecanismos de resistencia, entonces nos afecta y por eso es tan importante saber qué circula acá para saber hacia qué nos enfrentamos y cuáles son las herramientas terapéuticas a utilizar. Pero las, digamos, series de antibióticos con los que los pacientes colombianos son tratados, en general, ¿son de una buena calidad, son de una buena capacidad de combate o estamos todavía un poco atrás en eso? Estamos un poco atrás y hay estudios muy serios de la Universidad de Antioquia en las cuales han demostrado las diferentes calidades del mismo tipo de antibiótico frente al genérico a la molécula original. Estudios muy relevantes publicados en revistas muy importantes del grupo de la Universidad de Antioquia donde vemos eso. Entonces también nos enfrentamos a ese nivel. O sea, lo que estás diciendo es un debate muy importante, porque es de nuevo el debate entre genéricos y moléculas originales, marca original de los antibióticos. Y la Universidad de Antioquia es líder en ese área, tienen modelos animales y demostraciones muy claras, científicas, de estas diferencias. Diana, pero esto tiene una repercusión importantísima, tanto en la parte terapéutica, de tratamiento a los pacientes, como en la parte química, farmacéutica y la farmacología. Totalmente. Son estudios que han demostrado con un rigor científico que hay moléculas que realmente no sirven. Que no se pueden duplicar o usar. O sea, que muchas fórmulas de moléculas originales no pueden ser duplicadas de ninguna manera, no son efectivas. O el laboratorio que la duplicó no la duplicó bien. No hizo el trabajo como había que hacerlo. Sí, y frente a la molécula original no tiene mayor efecto. Entonces, lo que estás planteando es que esta segunda oleada de enfermedades, como hemos llamado en esta deliciosa entrevista contigo, es producto de ese mal manejo antibacterial. Puede ser. Es un efecto multifactorial, pero debido a ese tipo de uso de ciertos genéricos que realmente no son de buena calidad, tenemos problemas terapéuticos. Entonces es importante trabajar al respecto. Esto es de un impacto en la salud mundial muy fuerte, porque desde los países más ricos hasta los países más pobres, los genéricos se han vuelto una solución de combate de mercado a las grandes marcas. Claro, en muchos casos estamos enfrentados frente a un mal genérico y los pacientes tienen un sistema inmune fuerte, eso ayuda a que se solucione el proceso infeccioso, pero en algunos casos cuando estamos enfrentados ante un paciente con un sistema inmune debilitado y un genérico que no sirve, estamos ante un peligro inminente. Te voy a poner un ejemplo cotidiano de toda la vida, de todas las personas grandes o pequeñas, que son las gripes. Y las gripes tienden a parecer que tienen orígenes diversos, virus, mecanismos bacterianos, etcétera, y muchas veces la gente termina tomando antibacterianos genéricos de muy poca monta y se vuelven cíclicos. Claro, pero esencialmente la gente tiene que aprender que para una gripa viral no debe tomar un antibacteriano, no le va a servir. El antibacteriano es para la bacteria. Pero esa es la práctica común.
es una práctica que no debe ser adecuada. Y terminamos entonces en lo que tú nos has explicado de esta duplicación de mecanismos genéticos de los microorganismos. Si uno tiene una infección viral, un antibacteriano no le va a servir. Entonces la gente se tiene que concientizar qué es lo que tengo, porque no voy a tomar un compuesto que realmente no va a ser útil para el proceso infeccioso que tengo. Entonces para eso es muy importante la educación médica, que el médico le pueda explicar al paciente, por favor no se automedique, por favor con estos síntomas usted lo que tiene es una infección viral que con terapia paliativa se va a mejorar. En dados casos, dependiendo de la infección viral, habrá un tratamiento de un antiviral. Bien, este tema nos podría dar para mucho, pero como nos quedan pocos minutos, quiero preguntarte algo y es, ¿hacia dónde va el horizonte de tu investigación en este momento? En este momento estamos enfocados particularmente en tratar de dilucidar, ya lo hemos demostrado, el mecanismo de resistencia a un antibiótico de última generación como la daptomicina, tratar de discernir todos esos elementos genéticos que juegan un importante papel para que este mecanismo de resistencia a este nuevo antibiótico, que no es tan nuevo, es un antibiótico que fue resucitado, si lo podemos llamar así, se den en microorganismos como el Enterococcus faecium. Hemos tenido una publicación muy importante en el New England Journal of Medicine en la cual descubríamos 3 genes que eran importantes, los cuales habían mutado por el tratamiento con este tipo de antibióticos. Entonces nuestro enfoque más grande en este momento es estudiar esos detalles moleculares que suceden en la bacteria y que necesitamos discernirlos para que el tratamiento, ya sea a encontrar nuevas moléculas o para poder definir una terapia adecuada hacia el paciente. ¿Y eso será parte de tu próxima publicación? Estamos en esas, tenemos recientemente nuevas publicaciones y seguimos en esa área de trabajo enfocados con un gran esfuerzo porque sabemos la importancia que tiene. Y en este momento estás entre la Universidad del Bosque y la Universidad de Texas. Estamos todo el grupo, realmente no solo soy yo, nuestro Van y grupo vienen todo el va y tiempo. viene. Nuestro grupo es un grupo. ¿Cuántos son, Diana? En este momento está el director, el doctor César Arias, está la doctora Ginés Reyes terminando doctorado, la doctora Lorena Díaz terminando doctorado, Sandra Rincón, magíster, Natalia Rojas y Paola Carvajal, nuestras nuevas miembros que son microbiólogas, y yo, somos 8 personas actualmente. Pues Diana, muchísimas gracias, ha sido realmente fascinante esta conversación contigo. Creo que nos has dado una gran lección aquí en el debate de la ciencia. Muchas gracias por habernos acompañado, muy amable.